Hermano, Diburcio Pampiu, Arskip, ahorita no para provincia Ingabi Toquetaraquiwa, acá tocayan hermano Pedro Flores, el Alto Marcataraquiwa, zona San Martín Toqueta. Hermano Pedro, buenas tardes, bienvenido, Walik por Antaj, hermano. Cuyaca, buenas tardes. Y Allá, Dios hermano. pagar mawa, acá linda Josuma programa Katok Tistukat. Y como era que Hayal Aractua, Batunca provincia, departamento de La Paz, Hayucanacar, Ajá. Aucanis Anchiti, Aspichisto, Guainanacas, Tabaconacas, Gilatanacas, Comaraca. Cama. Jotaguay toda Cuyaca, esta mañana yo estaba escuchando. A veces muy lamentable para mí como un ciudadano de pie. Yo no soy dirigente, nada, pero al escuchar algunas radios me ha dado pena. A veces decimos nosotros la ciudad de la Alto, a veces qué clase de autoridad tenemos. Creo que siempre al votar hemos fallado, uno y el otro, nunca nos han cooperado. Pero sí en la política hablan, cada día hablan. Y esta mañana lamentable me he escuchado, sabe hermana, a la alcaldesa. ¿Sabe qué cosa ha dicho, ¿Cómo hermana? sabe eso, hermano? De la marcha que están viniendo. Ah, A ver, ¿quién me va a defender a mí? Yo no soy pues, funcionario ni profesional. La señora debe estar ganando y en el Estado y entonces deben estar ganando. Pues entonces ellos no les importa, pues, ¿no ve? A lo más esta señora, usted sabe, desde el 2019-20 en el Congreso, la plata se ha hecho pues, ahora también, y claro, a ella no le interesa, poco o nada le interesa. ¿En qué nos ha ayudado? A ver, ha sacado por lo menos un bono de, a ver, ¿qué bono ha creado para los pobres? Tanto es el alto, el alto, el alto, pero para el alto no hay por lo menos un bono, nada, absolutamente. Esta mañana dice, la marcha que viene, no vamos a permitir, dice hermana, con esa arrogancia, con ese odio, con esa discriminación, dice, no vamos a permitir. O sea, quiere decir de que ella va a sacar no sé qué gente, grupos de choque. Entonces, cuando va a ser así, ¿qué va a suceder, señor, hermana? La que se llama. ¿Qué va a suceder? Y así junto con ellos también la COR, Marcelo Maita, Roberto de la Cruz, el de los comerciantes, el dirigente, ¿cómo se llama? Adolfo Mancilla. A patadas van a sacar, dice. O sea, a todos los masistas. Yo he apoyado al MAS, por eso estoy viniendo en este momento. Entonces, que nos saque a patadas a todos, pues. De esa manera esta señora se pronuncia. Ahora, uno más. Su vocero, a ver si pues Beatriz Borrón, me ha anotado a mí, me memorizado esta mañana. Después de que habla la alcaldesa, habla también igual. ¿En qué radio he escuchado? No estoy mintiendo, la radio con Ficán, creo que es una radio, en la mañana. Con Ficán, ay, me olvidé. ¿Ya? Y esa Beatriz, vocero de la alcaldía, igualmente, una declaración realmente Agresiva. agresivo, discriminado, odio. ¿No se ha referido de lo que está subiendo las cosas? Que el gobierno está subiendo. No le importaba eso. Más se ha dedicado a la marcha. Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales. Todo es Evo Morales. Que la marcha no van a permitir, porque ellos están viniendo, dice que con dinamitos, con bombas, las casas van a hacer volar, que las áreas, que el puente que están construyendo en el Sincato lo van a hacer volar, y no vamos a permitir, imagínense. ¿Y sabe qué? El gobierno y esta señora, ¿qué han dicho? No, han dicho marcha de la muerte, así lo han puesto ese nombre. Lo han dicho así. Yo realmente, yo me recuerdo realmente, yo he vivido muchos años aquí en La Paz. Entonces, desde mi pequeño, conozco todos los policías, desde el 82, de la famosa UDP, desde ahí yo me recuerdo. Yo en esa vez tenía 20, 22 años y votaba, desde eso hasta hoy voto en elecciones. Entonces, pero del otro lado no escuchamos de Evo Morales que van a bombardear, que van a hacer, no hay eso. Yo he escuchado, siempre venía, aunque no era, antes de que no era presidente hermana, venía siempre de Cochabamba, marcha, marcha, marcha.
pero ellos nunca hablaban que nosotros vamos a matar. Siempre venía la policía, todas esas cosas, luchando, entraban, así, hay heridos, incluso había muertos. Ahora, ¿cómo van a hacer esa marcha de la muerte? O sea, que el gobierno y los alcaldes están maquinando que va a haber muerte entonces. Cuando hay choque va a haber muerto. O sea, a eso nos quiere llevar esta señora alcaldesa. Al enfrentamiento. En vez de que esté trabajando, en vez de que esté preocupándose, la ciudad del Alto para mí, hermana, desordenada. Exacto. Transporte nomás, parada por donde sea en la ceja. No hay control, no hay nada, ni tránsito, ni policía, nada. Vivimos como sea, caminamos como sea, comemos, subimos de donde sea. No hay semáforo para el transporte. Imagínate. Pasarelas no utilizamos. A ver, ha dicho unos 50, ya, muy bien. En la noche ya sube 2. Yo vivo en la Camina Vieja San Martín de Porres, Camina Tilata. 10, 11, 3 bolivianos. Ya se ponen ahí, o sea, no hay. De la tercera edad no hay. O sea, nada se está cumpliendo. ¿Por qué no se preocupa en esas cosas? ¿Qué estar hablando de la política? A Evo Morales, déjalo parir, señora. Sabrá pues el pueblo elegirá o no elegirá, ¿no ve, hermana? Claro. El pueblo, ella no puede decidir, ni yo, el pueblo es la mayoría, él va a elegir. ¿Por qué tiene tanto miedo? Y sabe uno más, termino con esto respecto de la alcaldía. La señora, cuando era Congreso, el presidente del Senado, 2 años, ha firmado muchos decretos para presidente golpista Áñez. Exacto. Y Murillo, y abrazar, hay videos, no, yo no estoy mintiendo, señora, hermana. Ella, ¿por qué tiene miedo que vuelva Evo Morales? Porque tiene que dar cuenta. ¿En qué nos ha ayudado? Esta señora nunca ha luchado. Si ella luchaba por el pueblo, nosotros estábamos peleando sin cata, muertos por aquí y por allá, ella debía cerrar como presidente del Senado por lo menos 24, un intermedio del Senado, debía cerrarlo. No, seguía ahí aprobando decretos. Y para que se preste más dinero, imagínense. ¿En qué nos ha ayudado? Y después que termina eso, ya ella tenía que ser alcaldesa, sí. ¿Y sabe qué decía? No había golpe. No había golpe, dice. Murió también, no había golpe. Años también, no había golpe, ¿no ve? Y por eso ella estaba al lado del MAS, y por eso los dirigentes del MAS lo han aislado. Tenía que ser alcaldesa siempre también por del MAS, pero de esa manera lo han alejado. Y justamente esta señora no quedarse atrás, y se ha ido a Jayaya, listo. Imagínense, así nomás es. Como gobernador también, otro señor, realmente una pena en el Alto, imagínense. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará el señor Juan Malco? ¿No qué es? Santos Malco. Entonces, esto es el problema que vengo a protestar mediante su programa. Hermano, cada quien tenemos nuestros intereses personales, más que todo nuestras autoridades nacionales. Sí. Se ve de nuestros alcaldes, gobernadores, gobierno central, que no tienen un proyecto de largo plazo. No. ¿Qué va a pasar de aquí a 50 años en nuestro país? ¿Qué va a pasar de aquí a 30 años cuando usted y yo vamos a estar ya muertos? Sí, pues, a este paso. Y nuestros hijos, los jóvenes, ¿dónde van a estar? Eso es lo que había que pensar mucho, hermano, porque también tenemos que pensar, bueno, pues en las elecciones generales que se acercan, casi estamos a un año, ¿a quiénes lo vamos a nombrar? ¿Quiénes van a ir nuestros diputados, senadores? ¿O quién va a ir nuestro gobierno? Porque ellos deberían de pensar, de aquí a 20, 30 años, 50 años, a 100 años por lo menos, a ver qué va a pasar. Bueno, trabajar en ese aspecto, hermano Pedro. Así es, hermana. Ahora, esa parte del alcalde. Ahora nuestro gobierno, nuestro presidente Arce, yo hemos votado nosotros, sí, verdaderamente, en ese momento de coyuntura, ¿no ven? Evo Morales estaba votado en el México, Argentina estaba, y las elecciones se acercaban, y no había candidato. Entonces, de ahí designaron, ¿a quién va a ser? O puede ser el Andrónico. Y dijeron, no, es muy joven también, experto. Y por eso al señor le decían, como era economista también, y ha trabajado supuestamente esos 14 años bien. Sabe la administración económica, exactamente. en eso se han fijado.
Economía, como económico, tal vez, como ministro de Economía, tal vez pueda decirle, está bien, pero en política, hermana, se ha fracasado, no sabe nada. Entonces confiamos porque era un buen ministro, ha trabajado. Bueno, mira, ahora, ¿qué nos hace? Nos traiciona realmente. Por culpa de esto está este problema, hermana. Yo estoy diciendo, por culpa del ARCE, estas cosas están marchando y lo que va a ocurrir por culpa del gobierno. El gobierno debía solucionar, él es la cabeza de este país. Exacto. Y sus ministros, sus congresales, sus congresos, todos esos debían solucionar. Pero nada ha solucionado, nada. Nada hasta ahorita, imagínense. No quería dialogar, no quería hablar con el Evo Morales. Desde que se ha posesionado Arce, ni siquiera mencionaba al compañero Evo Morales. No había ni agradecimiento. Todo era, gracias pueblo, gracias pueblo, gracias pueblo. En ese momento, hasta yo hubiera sido presidente, ¿no ve, hermano, sí o no? Cualquiera hubiera sido presidente. Hasta usted se hubiera sido elegido. Ya tenía cicla. Exactamente, porque el pueblo estaba Exacto. buscando un candidato. Entonces, este señor nos ha traicionado, por eso es la protesta, por eso. Imagínate, está subiendo las cosas, no hay gasolina, no hay dólar, no hay dinero. Y cuando no hay dinero, ahora quiere hacer referendo. ¿Con qué dinero si no hay dinero? No, yo no sé este señor qué está Gasta hablando insulso. realmente. Ayer Hermano habló Pedro. igualmente que por culpa de Evo Morales, el domingo que había discursado, ¿no ve? No escuché, pero ya en la tele había escuchado. Por culpa de Evo Morales, desde el 2016 no había dinero, pero si él no había dinero en Bolivia, debía decirlo, porque Exacto. recién nomás habla. Exacto. Entonces, muchos Hay que analizar contradicciones mucho. este señor presidente está hablando, está muy mal. Vale, hermano. Hermano Pedro Flores, muchas gracias por venir a participar. En otra oportunidad también le esperamos. Las puertas de Radio San Gabriel siempre están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Ojalá que vengan los días mejores y que Eso haya es lo que nuevas esperamos. elecciones y Ajá. nosotros podemos elegir otro presidente. Exacto. Gracias, hermano Pedro. Muchas gracias. Hilanaku yakanago kamatar hat awaita.